Amigos, buenas noches. Comienza la semana. Por cierto, en esta semana nos toca despedir octubre. Estamos al lunes 31 de octubre del año 2022. Yo soy Jonás a través de la señal de Canal 10, nuestro canal de televisión abierta más tapatío. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de cada semana, la de los lunes. Nosotros decimos, para revisar los temas que están en controversia, que preocupan en la opinión pública, que dan motivo de plática, que son lo que reflexionan todos ustedes. Soy Jonás y como siempre les doy la bienvenida a este espacio de información. Vamos a hablar sobre lo que ha dictado la Presidencia de la República, sobre lo que se está discutiendo en los congresos de los estados. Hablaremos de la aprobación o no de lo que es la extensión del periodo de trabajo del Ejército de la República en temas de tarea de seguridad. También vamos a abordar lo que se está acordando entre los municipios metropolitanos aquí en la capital de Jalisco, junto con el gobierno del estado y el gobierno federal. Estamos hablando de la seguridad después de los episodios de los que todos hemos sido testigos en materia de violencia. Bien, de esto y más estaremos hablando esta noche. Yo les doy la bienvenida. Y déjenme presentarles a quienes hoy nos acompañan, precisamente conocedores de estos temas y además preocupados y ocupados de lo que pasa en nuestra ciudad. Están con nosotros el doctor Rubén Ortega, él es catedrático de la Universidad de Guadalajara y también miembro del Observatorio de Seguridad de la Universidad. Bienvenido, doctor, gracias. Muchas gracias, Jonás, por esta invitación y a todos los televidentes y el agrado de estar con el doctor Héctor Ruiz. Bueno, está también con nosotros el doctor Héctor Ruiz, especialista en políticas públicas. Bien nos viene su opinión, doctor, cuando se trata de revisar qué es lo que están haciendo las autoridades para resolver los problemas de la comunidad. Bienvenido. Gracias, Jonás. Doctor Rubén, un placer estar con ustedes esta noche y adelante, vamos a entrar en materia. Entremos en materia porque veo que usted, como siempre, trae sus apuntes y sus estadísticas, todo lo que permite soportar la argumentación de los temas. Vamos a comenzar con el asunto que ha venido siendo ocupación y preocupación de muchos durante las últimas 2 semanas, me parece. Igual y son unos pocos días más. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por encargo del presidente, ha estado visitando los congresos de los estados. El objetivo, que se apruebe la reforma constitucional para que el ejército permanezca hasta 2028 en tareas de seguridad. Ya lo lograron, tienen 17 congresos en un país como el nuestro, donde nuestra república se consolida con 31, pues 17 son suficientes. Nada más que el presidente anunció desde la semana anterior que hay que exhibir a los congresos que no lo aprueben. Jalisco, por ejemplo, tiene esa discusión en comisiones legislativas, no hemos llegado a ese punto. Me gustaría empezar conociendo sus puntos de vista, hasta dónde nos va a llevar esto. Pareciera un trámite menor, porque no es una reforma formal, sino es un cambio en un artículo transitorio. A ver, doctor Rubén Ortega, adelante. Bueno, muchas gracias. Desde mi punto de vista es una presión enorme que puede llegar casi a la extorsión para hacer firmar a los diputados locales esta reforma y se apruebe con unanimidad, si es posible, para tener la razón al presidente de la República en esta militarización que ha hecho del país a través de un simple transitorio que quiere modificar y que manda al secretario de Gobernación, al segundo hombre de a bordo con más poder y con un discurso de pleito, de guerra, en donde se trata de exhibir, o sea, no se respeta en lo que es una democracia que se pudiera llamar como tal, la disidencia, en donde se debe de respetar a cualquiera de las voces si están o no de acuerdo con sus argumentos. Con eso iniciaría yo mi participación. Maestro Héctor Ruiz, doctor, adelante. Gracias, Jonás. Bueno, primero hay que establecer que se necesita la mitad más uno de los congresos de las entidades federativas, por eso es que se requieren los 17 que ya se lograron. En segunda instancia, habría que establecer que a nivel federal los legisladores emanados de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, votaron en contra por darle esta ampliación en cuanto al transitorio que le permita a la milicia, entiendas, al ejército, hacerse cargo de la Guardia Nacional. Uno de los valores que defiende la democracia, en primera instancia, es la división de poderes y en segunda instancia el derecho a disentir. Es decir, puedo yo no estar de acuerdo con lo que tú dices o con lo que tú opinas, pero
debes de respetar mi punto de vista. Y en ese sentido, creo que el gobierno ha sido poco ortodoxo en términos de hacer política y más de política interna. El hecho de enviar a un emisario que se debe de encargar como de la política interna, como lo es el secretario de Gobernación, más que a conciliar, a confrontar, a polemizar, a obligar, a exhibir, como dice el presidente, me suena más a un tema de tipo político. O sea, están en campaña, lo que quieren, ya tienen varios meses, si no es que años, polemizando, tocando el tema de las corcholatas, placeando a todos los precandidatos o aspirantes de Morena, y es un pretexto más para tenerlos en la palestra, en las noticias, generar polémica, confrontarse, por ejemplo, con el gobernador de Nuevo León o con el de Jalisco. Y el hecho de que el presidente llame a exhibir a aquellos congresos o legisladores que voten en contra, híjole, yo creo que está invadiendo esferas que no debería de invadir. El presidente debe gobernar para todos, para los que están a favor de su movimiento o para los que están en contra. Todos somos mexicanos por igual y no tenemos la obligación de pensar igual que él o votar, como dice, recordemos que también hace no mucho tiempo varios legisladores votaron en contra y los llamaban traidores a la nación, ¿no? Y los querían hasta denunciar por traición a la patria, ¿no? Los denunciaron. Los denunciaron. Evidentemente no procede y es un tema polémico para llamar la atención y que muchas gentes se las compren, pero en México prevalece el tema democrático, por lo menos hasta ahora, hasta hoy en día, ¿no? Y si el Congreso desea votar en contra, ¿cuál es el problema? De hecho, en congruencia, como lo hicieron los legisladores federales, deberían, por lo menos así, reflejarse en la legislatura local. Déjenme preguntarles, porque son varias las aristas que se nos están abriendo con este tema. De entrada, comencemos con lo central, la asistencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pues esto se ha convertido ya en un asunto común. No es un tema que se haya inaugurado hace unas semanas o unos meses. Llevamos años, prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón, con la asistencia del Ejército y de la Marina, e incluso hasta de la Fuerza Aérea en tareas de seguridad. Es lo más conveniente, hemos tenido buenos resultados. ¿Ustedes qué han revisado en ese tema? Comencemos con usted, doctor, si me permite. Primeramente, poner esto en la mesa. Todas las policías, y hablando de policía civil, fueron dejándolas debilitar, y entonces agrandando presupuesto, agrandando tareas, dándoles aduanas, etcétera, etcétera, a la parte militar, a la parte de la Marina, ahora a la Guardia Nacional, y con esto empezarlos a hacer necesarios. En una teoría del caso, pensando en el caos, esto solamente nos lleva a sostener que es una estrategia para irse apoderando poco a poco de la seguridad pública al interior de todas las entidades federativas del país, por ende. Por ello, hoy se hace necesario, vemos cómo se contradicen, entre comillas, algunos gobernadores, porque a la hora de la problemática tienen que darle las gracias a los militares, tienen que pedir la presencia de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque sus policías no dan el ancho, no alcanzan ni el número, ni el estado de fuerza, decimos nosotros, ni el equipo táctico, ni el armamento son suficientes, ni les da la capacidad para enfrentar de manera directa, frontal, a la delincuencia organizada. Ni se tiene la inteligencia, ni se tiene toda la tecnología suficiente para realizar esto. Sin embargo, estas nuevas figuras de seguridad pública, que ya están legalizadas hasta el 2028, por lo pronto, para que estén con la presencia del presidente en cada uno de los municipios, en cada una de las entidades federativas, les da pudiéramos decir, la legitimidad que ellos buscan para poder entonces influir desafortunadamente en toda la disidencia. Con esa misma debilidad han debilitado, por el tema político que se refería al doctor Héctor, han debilitado a los partidos políticos, están queriendo deshacerse del INE
están queriendo desestructurar la democracia que se vino a construir después de lo que se habló del gran fraude del 88 y que con el propio Salinas de Gortari inicia una nueva época en donde se transfiere el poder a un organismo público o un órgano de Estado independiente, autónomo, para que pudiera llevar unas elecciones sin la mano del presidente. Lo que nos quiere hacer regresar el presidente de la República actual, Andrés Manuel, a 30, 40 años antes y poder él desde la mesa de la presidencia de la República o el escritorio poder decidir quiénes serán sus sucesores. Bueno, en este tema, si me permite, doctor Rubén Ortega, vamos a llegar en el siguiente bloque a hablar de lo que el día de hoy sucede, porque nos amanecimos la semana con que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también le pega al INE. Pero antes de eso, bien, pues ahí está. Evidentemente, doctor Héctor Ruiz, pues ya las policías ya no dan. Ahora bien, vivimos en Guadalajara. En esta nuestra gran capital de Jalisco tenemos 2 policías municipales muy fuertes, muy grandes, muy estructuradas, que son la de Guadalajara y Zapopan. Si nos salimos un poquito de la esfera del área conurbada, pues nos vamos a encontrar con la realidad, esa que tanto se pregona por todo el país. Las policías municipales prácticamente pues están de adorno, cuidan a lo mejor Palacio Municipal y triste, pero es verdad, están coludidas con el crimen organizado. Eso se refleja en la mayoría de los 2,000 y pico municipios que hay en el país. Por eso luego el presidente dice, son hipócritas, dicen que no quieren la reforma, pero luego piden el apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional. Lo mismo dijo Adán Augusto López en sus diversas paradas en la gira. ¿Nos tenemos que acomodar con ese discurso o cómo podemos escaparnos del dilema? No, pensando en la ciudadanía, en nuestros televidentes. Es retórica. Aclaro, no es lo mismo pedir el apoyo de la Guardia Nacional a pedir el apoyo del Ejército. La Guardia Nacional está concebida como una Policía Nacional Civil, ¿ok? Si el presidente, su administración, los legisladores deciden que deben de coordinarse o que supervisarán o el Ejército a la Guardia Nacional, ese es otro cantar. No es que los gobernadores pidan el apoyo del Ejército, es que piden el apoyo y refuerzo de la Guardia Nacional, entiendas, una Policía Nacional. Ya lo he dicho en varias ocasiones, urge que en México exista una policía fuerte en términos de nacionales, ¿no? Pero civil, y que se refuerce el tema de las policías municipales, estatales o la Guardia Nacional, porque cada quien, no hay coordinación entre ellas, ¿no? Quiero aprovechar para dejarle a nuestros televidentes una tarea, ahí sí tienen tiempo, que vean una serie que está basada en hechos reales y que habla mucho sobre cómo ha actuado el Ejército en México. Se llama Un extraño enemigo. ¿Cómo no? Es buenísima y habla sobre todo en temas de Jalisco, ¿okay? De lo que sucedió con la Liga 23 de septiembre, los vikingos, San Andrés. Entonces es importante que vean este tipo de película, bueno, en este caso es una serie, para que vean los crímenes atroces que ha cometido el Ejército. Insisto, sí está dramatizada, pero está basada en hechos reales, ¿no? Y también, por si tienen tiempo, pues ahí les dejaríamos una segunda tarea, una película argentina, muy buena también, se llama Argentina 1985, que también habla sobre los crímenes atroces que los ejércitos, ya porque estamos hablando del Ejército argentino, cometen en el nombre de la seguridad nacional, ¿no? Eso es lo preocupante, rebasar el límite. Los ejércitos no están hechos para patrullar, para respetar sobre todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces sí, ahí están rebasadas las policías municipales en armamento, en equipamiento, en patrullas y sobre todo en preparación y formación. Por eso sí requieren apoyo de la Guardia Nacional, no del Ejército. Bien, vamos a hacer una pausa, si me permiten, doctor Héctor Ruiz, doctor Rubén Ortega. Amigos que nos están viendo esta noche, aquí lunes 31 de octubre, por cierto, si tienen por ahí a quienes estén ya festejando el Halloween, pues invítenlos, y con mucha cordialidad, igual que lo hago yo con ustedes, a que su diversión se mantenga en su círculo cercano. Es que además, déjeme decirle, a propósito de seguridad, hay operativos de la policía del municipio, aquí de Guadalajara, para evitar que apedreen al transporte público. Sé que es un poco tarde ya, la noche está bien entrada, divirtámonos en grupo, sin necesidad de perjudicar a otros. Vamos a pausa y volvemos.
Amigos de Canal 10, despidiendo ya el mes de octubre, les recuerdo que estamos esta noche aquí en nuestra mesa de Nosotros Decimos, reflexionando sobre temas que son de interés para nuestro país, para nuestra comunidad. Yo ya tenía calendarizado con nuestros invitados, el doctor Rubén Ortega, el doctor Héctor Ruiz, que habláramos también de otros temas. Ya llegaremos a eso, pero permítanme insistir en lo que hemos estado abordando. Finalmente, creo que tiene cantidad de aristas el tema de la aprobación de esta reforma constitucional, que hay que reiterar, no es un cambio a la Constitución, sino a un reglamento transitorio, a un artículo transitorio que permite, ya está definido, ya se aceptó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y también ya tienen la mayoría de los congresos estatales, para que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de seguridad hasta 2028. Llegando a esa fecha veremos qué pasará. Ojalá tengamos vida para ser testigos de un mejor futuro del país. Pero mientras tanto, hay una suerte de reto que lanza la Presidencia de la República con el secretario Adán Augusto López recorriendo el país. Aquí en Jalisco iba a venir la semana que recién concluyó, finalmente suspendió su visita, pero no puedo dejar de decirlo. Además, ustedes son testigos. Los diputados de mayoría, los que conforman las fracciones más grandes, la del Partido Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, que juntos con ellos bastaría para que aprobaran o rechazaran, anunciaron que no van a votar a favor de esto. Y el presidente dijo en la mañanera, hay que exhibir a los congresos que no voten a favor de esto. ¿Esto qué significa? Ahora sí que les pregunto, ustedes cuando escuchan eso del presidente, sin necesidad de que coincidan con Movimiento Ciudadano o con el PAN, dicen, bueno, pero si la mayoría legislativa dice que no, ¿a dónde nos lleva esto de hay que exhibirlos? A ver, doctor. Dictadura. Esto nos está llevando al totalitarismo, porque o estás conmigo o estás contra mí. Ese es el discurso principal del presidente. Si disientes de él, estás en contra. Y va a venir la exhibición, las denuncias que hubo por traición a la patria. En este otro caso, seguramente habrá alguna presión que va a ser ejercida desde la Secretaría de Gobernación u otras secretarías en contra de los diputados de MC y de Acción Nacional, a quienes les hemos señalado algunas cosas, pero que en este caso defenderíamos su postura. ¿Por qué? Porque como parlamentarios la definición de pensamiento, la definición de posicionamiento que ellos tienen es la correcta. En el caso de la militarización, en ello sí coincido con ellos determinantemente, pero además hay que defender el que se pueda disentir en cualquier democracia de lo que dicte el gobernante en turno. Es como pasa en Jalisco, disentimos en la mayoría de las decisiones del gobernador, pero no por eso estamos en contra del gobernador, ni él nos debe de ver como enemigos. Al contrario, estamos con la ciudadanía, estamos con el derecho, estamos con el Estado de Derecho, estamos con que tengamos un mejor Estado, así como queremos tener una mejor república, y por ello decirle a los diputados, voten como su pensamiento, como su posicionamiento, en este caso les indica, porque ese es el correcto. Todos los demás, recordemos, y nomás lo puntualizo, Morena, cuando estaba Calderón, e incluso cuando la cuando la reforma para la ley interior, se opusieron, señalaron, decían que se iba a militarizar, y hoy dan maromas y maromas para tratar de decir que no dijeron lo que dijeron, aunque estén los testimonios en los videos, aunque estén los testimonios en los periódicos, y hoy los vemos de esta forma, tratar de engañar a la gente, mintiéndonos, cambiando de idea, como sabios que son. A ver, doctor, déjeme preguntarle, porque vamos a imaginar un escenario. Tiene usted la oportunidad de dirigirse a los diputados naranjas y a los diputados azules, y pues ellos están en esa disyuntiva, votar o no a favor de esta reforma. Pero si hay riesgos de que nos recorten presupuesto, de que haya represalias, ¿cuál debe ser la situación? Yo creo que deben de actuar conforme a su criterio, a su pensamiento, y sobre todo ser congruentes con los diputados federales y los senadores. Yo creo que Jalisco y en el caso de Nuevo León deben de ser muy congruentes, y otros estados que están también con mayoría panista deben de ser congruentes.
y que si estas amenazas que se están mandando desde gobernación se cumplen, se visibilice, se diga, porque va a llegar un momento en el que la gente va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de que estamos yendo hacia una dictadura imperfecta, hacia una dictadura total, hacia una dictadura antidemocrática y hacia tratar de que exista otra vez el partido único en el poder, que incluso lleve a cabo estas decisiones y estas presiones que yo les digo llegan a hacer delitos, llegan a ser extorsiones, porque van a firmar un documento en base a una amenaza de cualquier tipo, así lo dice el Código Penal, una amenaza en contra de él, de la persona o de sus familias o de sus bienes o sus patrimonios o de lo que representan en este caso al Congreso del Estado de Jalisco y de Nuevo León. Doctor Héctor Ruiz, ¿usted qué avisora? Finalmente ustedes están permanentemente viendo el desempeño de nuestro Congreso del Estado, de los poderes ejecutivos, llámese estatal, el federal. ¿Hacia dónde nos dirige esto? Bueno, yo diría que empezaría por lo siguiente. ¿Cuál ha sido el principal problema del gobierno federal en todo lo que va del sexenio? La inseguridad. No han logrado controlarla. El presidente se ha comprometido públicamente en sus conferencias mañaneras, dicen un año, deme un año para controlarlo, se cumple el año, deme otro año, y total que no ha podido controlar este fenómeno, que sí hay que decirlo, que no es o no es causa solamente del gobierno federal o de su gestión. De su gestión, sino que es un tema que se ha venido acrecentando, pero que él en campaña se comprometió a controlarlo y que él dijo que le diéramos un año para controlarlo. Bueno, él ha sido muy hábil. Si alguien es hábil para voltearle la tortilla a todos los temas, es él. Deberíamos de estar discutiendo qué pasa con la inseguridad en todo el país, y hoy en día lo que estamos discutiendo es quiénes están a favor de los militares y quiénes están en contra, cuando ya hemos dicho que la milicia se ha estado haciendo cargo de la Guardia Nacional desde hace ya varios años, y además de otros sexenios anteriores también ha estado al pendiente de temas de la seguridad. Entonces lo que está haciendo el gobierno federal o el presidente al enviar estos mensajes de exhibir, pues es construir una narrativa y una justificación a su discurso, de decir, si no puedo controlar la seguridad es porque los gobiernos de Jalisco, los gobiernos que votan en contra, no quieren apoyar, no quieren que el gobierno los apoye a través de la Guardia Nacional, de los militares. No es cierto que hayan pedido los militares, los gobernadores, han pedido el apoyo de la Guardia Nacional, que no de los militares. Entonces, insisto, lo que están construyendo es darle la vuelta al discurso y decir, no puedo porque no me apoyan, no puedo porque la gente buena y sabia quiere a los militares en las calles para controlar, y no puedo porque no quieren. Ahí el detalle. Bueno, la Marina, eso lo exhibió en comparecencia en el Senado de la República la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. La Marina tiene una aprobación de más del 80%. Sí, claro. La Guardia Nacional tiene una aprobación de más del 70%. Cuando menos 27 de los gobernadores, incluida la nueva gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, apenas asumió el cargo, solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional para tareas de seguridad. ¿En dónde está esta batalla? ¿Es, como ustedes decían, un asunto de pre-campaña de Adán Augusto López, o es efectivamente un conflicto de falta de seguridad? Le cedo la palabra. Yo digo que sí tiene que ver con el tema de campaña electoral y construir un discurso de que la inseguridad no es culpa propiamente de ellos, sino es por la falta de apoyos de los demás. Y si son populares tanto la Marina como el Ejército, es porque también tienen una cara amable, ¿no? Cada vez que hay algún fenómeno meteorológico, algún temblor, pues los primeros en entrar al rescate es el Ejército. Nadie ha dicho que sean malos en términos de apoyar, de ayudar, de auxiliar en este tipo de casos. Les digo, vean los documentales que les sugiero para que nos demos cuenta el verdadero rostro del Ejército. También es cierto que en la comparecencia hicieron mutis, tanto el secretario de la Defensa Nacional como el de la Marina, no fueron opacos, no fueron transparentes. También es cierto que se habían girado unas órdenes de aprehensión en contra de militares que habían participado en el caso de Ayotzinapa, y al poco tiempo las retiraron. Por algo pasó eso. Doctor Rubén Ortega, ¿usted qué opina de este tema? Y también me gustaría que, así como lo dijo Héctor Ruiz, usted nos diga qué valoración tiene de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, son las únicas que tienen el número
tienen el estado de fuerza y el armamento para enfrentar a la delincuencia organizada. Eso es indudable. En efecto, tienen una buena imagen ante la sociedad, pero vemos casos en donde no es tan buena la imagen. Pregunten en Ayotzinapa, por ejemplo, o en algunos otros lugares en donde ha intervenido el ejército en desaparición forzada. Y esto nos empieza a dar otra narrativa. Luego, cuando el ejército, la marina, entran a la seguridad pública, se está violentando un principio, y no nada más de derecho, sino de lógica. Las Fuerzas Armadas como tales, las nacionales, están preparadas para matar de la forma más rápida y económica. Esta es la teoría penal del enemigo, deshazte del enemigo de manera inmediata. Y sin embargo, la policía civil, a la que quisiéramos tener, conforme al pensamiento del derecho penal alemán, nos dice que debería de ser una policía que investigue, que prevenga, que investigue, que disuada, que contenga, en fin, que haga todo lo que lo civilmente se debe conforme a los manuales, conforme a la temática de la seguridad pública. Luego, cuando nos debilitan a la policía y se queda muy claro que la delincuencia organizada es un monstruo organizado frente a las policías de los pueblos, podemos hablar de Teocaltiche, podemos hablar... Doctor, nada más hay que salirnos de Guadalajara y Zapopan. Podemos hablar del Salto, de Tehuacán, de Zapotlanejo, donde tienen policías, yo no estoy descalificándolas, sino muy pequeñas. A Zapotlán del Rey, a Cuautitlán de García Barragán, o sea, donde tenemos 20 elementos, ¿con qué van a enfrentar? Entonces, esto se acabó, se terminaron las policías precisamente por una estrategia que ya viene de hace tiempo. Se hicieron necesarias las Fuerzas Armadas y hoy está claro el poder que tienen. Se disolvió el Estado Mayor Presidencial, que era un Estado dentro del Estado, y sin embargo, lo que tenemos hoy es unas Fuerzas Armadas que están en donde quiera, en todas las tareas, están principalmente en los aeropuertos y las aduanas, en donde entra y sale mercancía y personas. Recordemos todos los delitos que se pueden dar en esta índole de cuestiones, sin embargo siguen pasando, siguen ocurriendo y la delincuencia la vemos más fuerte cada día. Quiere decir que no están respondiendo a la tarea que se les encomendó. Esa es una, y la otra es, mientras la población tenga una idea clara de esto que señaló el doctor, de hacer las cosas como se deben, vamos a tener una población que acepte la militarización como lo está aceptando en muchos de ellos, pero, y con esto termino, pero el riesgo es qué va a pasar cuando todas estas actos de corrupción, esta red de corrupción salga a flote, seamos señalados por otros países a nivel internacional, se detengan a personajes como ha ocurrido. ¿A quién vamos a recurrir? Tengo que hacer una pausa, doctor Rubén Ortega, doctor Héctor Ruiz. Me gusta repetir esta metáfora, a lo mejor no es muy afortunada, pero pues es de mi autoría. Tenemos un problema de seguridad en la casa y ponemos un tigre en la cochera, un tigre de Bengala, luego a ver quién controla el tigre. Pausa y volvemos, esto es Nosotros Decimos. Estamos de regreso, nosotros decimos qué bueno que están en la sintonía de Canal 10. Les quiero recordar, si ustedes ya comenzaron el programa un poquito adelantado, les gusta ver cuáles son las opiniones de nuestros invitados, les recuerdo que tenemos todo el programa completo en nuestra cuenta de YouTube. También compartimos algunos segmentos a través de Twitter, a través de Instagram y además en nuestras redes sociales, en Facebook.
Soy Jonás, nada más tienen que buscar Canal 10 Quiero TV, por ahí nosotros decimos y van a encontrar lo que estamos comentando esta noche. Regreso con nuestros invitados, doctor Rubén Ortega, doctor Héctor Ruiz. Vamos a volver un poquito después sobre el tema de seguridad, por lo que se ha determinado en nuestro contexto. La ciudad también se está organizando porque hemos tenido algunos episodios muy lamentables. Pero antes, si me permiten, hay un asunto que esta semana, pues yo creo que nos sorprendió a todos. Iniciamos este lunes, ya despidiendo octubre, con un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pronunciándose muy severamente contra el Instituto Nacional Electoral, pidiendo que haya una reforma que evite que el INE siga manchando las elecciones. Híjole, qué difícil abordar el tema. No le encontraba yo la cuadratura porque, pues bueno, el INE puede ser muy controversial, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tiene tanta tarea, tantos asuntos que atender, tantas violaciones de los derechos de los mexicanos, que no encuentro de dónde le salió el interés de meterse en el tema de la reforma electoral, que ni siquiera ha comenzado, apenas se está viendo en unas mesas preparatorias en la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Doctor Héctor Ruiz. Bueno, como bien dijiste, nos sorprende a todos. Primero, establecer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia para opinar o para meterse en temas electorales. Artículo 102 constitucional, apartado B, lo prohíbe expresamente. O sea, es de extrañarse este exhorto que hace a la Comisión a los diputados para que hagan una reforma a otro organismo constitucional autónomo, que como lo es el INE, metiéndose en cuestiones que no le competen y además dos organismos constitucionales peleándose, ¿no? Me puse a investigar cuál fue el motivo de este comunicado. Entiendo que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en una conferencia que tuvo por ahí en algún lugar, dijo que la reforma ponía en peligro que fuera capturado un organismo constitucional autónomo como es el INE, como había pasado ya con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y entonces por eso es que Rosario Piedra Ibarra reacciona dijo, con este comunicado, ¿no? Es un pleito. Y lo único que hace Rosario Piedra… hay que decirlo, sí, doctor, hay que, dispénseme la interrupción, el INE y la Comisión Nacional son mucho más que Lorenzo Córdoba y que Rosario Piedra. Pues, por supuesto, o sea, por supuesto. Los dos señores pueden ser titulares, pero hay una antigüedad de muchos años y hay un trabajo de miles de personas claro, antes que ellos. Y que hay que cuidarlos, ¿no? A ambas instituciones, porque han costado lucha y esfuerzo de la sociedad para lograr consolidar estos organismos constitucionales. Decía que lo que ha hecho Rosario Piedra es confirmar lo que ya se tenía sospecha, simple y llanamente que fue capturada la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una militante o ex militante de Morena, lo cual estaba prohibida, y con un nombramiento, una selección muy cuestionada porque había ocultado esa militancia en Morena, lo cual prohibía la convocatoria, además que no alcanzó la mayoría calificada, recuerdo, en el Senado, para ser nombrada. Entonces, únicamente ratifica que es parte de este gobierno, que evidentemente, ¿dónde están las recomendaciones de la Comisión en torno a los abusos del propio ejército? ¿Dónde está su injerencia en torno a los asesinatos de los periodistas y a todas las desapariciones? Tiene mucho trabajo que hacer la comisión. Fíjese qué curioso, perdón la interrupción nuevamente. La semana nos encontró ya despidiéndola con un conflicto muy grave en el que se mete Alejandro Encinas porque publican en Estados Unidos que su investigación en torno de los 43 se les está cayendo pedazos de sustento. Sí, se les está cayendo pedazos. Y sobre eso no habla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sí habla de una reforma electoral. O sea, dices, por favor, ahora sí, como dijeron ustedes, México mágico. México mágico. Pues sí, o sea, es lamentable lo que está sucediendo en la comisión. Confirma la captura de este organismo constitucional, que es, insisto, deplorable papel de Rosario al frente de esta institución, por lo menos el poco tiempo que lleva en su gestión. Doctor Rubén Ortega, bueno, supongo que estará usted de acuerdo, supongo, ya usted nos dirá con el doctor Héctor Ruiz, pero ¿hacia dónde nos conduce esto? Pues hacia una partidización, hacia una… ¿Está en riesgo la comisión? Está en riesgo, de hecho ya está prácticamente, es un apéndice del gobierno. Está para sostener todas las arbitrariedades que ha hecho el gobierno, como esta de Alejandro Encinas, está para soportar las violaciones a la Constitución
diciendo y haciendo lo que no debería de hacer la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya lo enfatizó el doctor. Constitucionalmente es un tema prohibido, lo electoral, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sin embargo se cuela, se meten en este discurso para fortalecer la partidización de los organismos electorales, lo cual también van a intentar hacer con la reforma electoral con el INE y con el INEGI. Como ustedes han visto, han sido testigos, el propio presidente de la República dice que tiene otros datos diferentes, el INAI, en fin, o sea, todos los organismos ciudadanos sí, perdieron el respeto del presidente cuando regresemos un poco y sabemos que el propio presidente perdió 2 elecciones, pero ganó gracias a la democracia, ganó gracias a la autonomía e independencia de un INE fortalecido, ganó gracias a que no se permitió un fraude electoral y por ello obtuvo ese triunfo. Hoy es increíble la contradicción en la que entra para decir que el INE no cumple con sus funciones cuando él es producto de un triunfo electoral que le dio el INE y el Tribunal Electoral. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo creo que ha perdido el recuerdo de Rosario Ibarra de Piedra, esta señora, madre de la actual presidenta, que sí fue una luchadora social, que sí fue alguien que enfrentó al Estado por una desaparición forzada de su hijo por parte del ejército y que hoy la tenemos de parte de la militarización. O sea, tenemos contradicciones tan claras, tan precisas como las que han mencionado muchos de los actuales diputados, actuales senadores en cuanto a este tema, que se han tenido que desdecir de un discurso de 18 años, desde que era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y que se desdicen en menos de un año de todo lo que dijeron, y que estoy seguro que esos discursos fueron los que los hicieron ganar, fueron los que hicieron ganar a Andrés Manuel López Obrador en su momento, y todos los demás que hoy son corcholatas, ¿no? Porque todo el triunfo lo obtiene Andrés Manuel a través del partido que conforma y que es la corriente conocida hoy ya partido formal como Morena, y que viene de un PRD que tenía unas causas muy claras e igual de un PT. Perdón que los interrumpa. Sí. Además de lo que usted quiere agregar, doctor, me están diciendo que nos quedan 2 minutos y fracción para ir a una pausa. Yo les quiero preguntar, también encontremos los negativos al INE, ahora que se está proponiendo esta reforma. Ciertamente estamos de acuerdo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace mal, muy mal en meterse en un discurso y en pelear al INE. ¿Ustedes qué opinan del INE? ¿Debe reformarse? Ahora sí, añadiendo lo que ustedes... Iba a añadir 2 comentarios. Por ejemplo, en el comunicado de la Comisión dice o sugiere al Congreso de la Unión elaborar una reforma electoral que otorgue certeza sobre la organización de elecciones y sobre la imparcialidad en el órgano encargado con los votos y sobre la designación de sus integrantes. Se mordió la lengua. Pues que se meta a INE.org. Sí, ¿Ahí claro. viene todo? No, pero digo, ella, si alguien representa la parcialidad en un organismo constitucional autónomo, es Rosario, ¿no? Por eso digo que se mordió la lengua. Y hablabas hace rato sobre el tema de la popularidad del ejército. Bueno, déjame darte un dato. El Financiero hizo una encuesta nacional y el 68% de las personas aprueban al INE contra el 29% lo desaprueban, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de negativo el INE? Según entiendo, tiene un presupuesto excesivo de gastos personales de los integrantes son muy beneficiados. Eso sí podrían reformarlo, acotarlo, eso sí, pero de ahí a desmantelar el INE, por ejemplo, someter a votación popular a un órgano técnico, eminentemente técnico, abriría la puerta para que cualquier partido político o cualquier grupo político postule a su gente y que ellos controlen el INE. Eso no se debe perder. Doctor Rubén Ortega, doctor Ruiz, voy a ir a la pausa. Con ese tema que usted está dejando en la mesa, quisiera regresar, claro, porque son 2 postulados que nos han estado repitiendo y repitiendo durante años. Me gustaría que ustedes nos den su punto de vista y diluciden sobre ello. Vamos a hacer esta pausa. Nosotros decimos, regresamos rapidísimo, porque hay más temas de los cuales hablar.
Ya estamos de regreso. Este es el último segmento de Nosotros Decimos esta noche. Quiero aprovecharlo al máximo. Antes de que entremos en materia sobre el asunto de las decisiones que se toman para seguridad en la ciudad, recupero un poco lo que usted decía, doctor. A ver, denos un poco de luz sobre lo que ustedes piensan en el tema. El INE, por una parte, pues se hace un ente indispensable, me parece, para la democracia. Sí, pero los consejeros ganan mucho, los han exhibido, porque tienen unos sueldazos, ganan más que el presidente, dijera el presidente. Las prerrogativas que comen con vino tinto y cortes argentinos, y aparte la democracia nos cuesta mucho. La solución es lo que se está proponiendo, desmantelar el INE, dice el presidente. No es cierto, mienten, no queremos desmantelar el INE, solamente queremos hacerlo más barato. Denos una opinión, por favor, muy sintética sobre el tema. Primero, sí es cierto, en un país en donde el salario mínimo no alcanza para la canasta básica, es imperdonable que un consejero del INE gane lo que está ganando, igual que un ministro de la Suprema Corte de Justicia. O sea, estamos en la misma posición. Si le sumamos, es enorme las prerrogativas que tienen, es enorme el salario, y esto molesta, enoja, ya hartó al pueblo bueno y al pueblo no tan bueno. Al pueblo, así en general. Y entonces, en eso sí creo que todos estamos de acuerdo. Deben de ser además más transparentes. Recordemos este subejercicio de 1.500 millones de pesos. O sea, toda la manera en la que han manejado el dinero, el presupuesto, y se lo han repartido, yo creo que es insostenible en una democracia y en un país como el mexicano. Debería los siguientes consejeros realmente entrar con un salario sí digno, pero que no sea estos altísimos salarios. ¿Es un abuso? Es un abuso. Es un abuso. Doctor Hasta ahí Héctor lo Ruiz, dejaría. usted decía, Sí. Quieren elegirlos popularmente. ¿Por qué no se debe elegir a un consejero electoral con voto público? Porque no se trata de popularidad, sino de capacidad. Es decir, yo no voy a elegir al más popular para que defina una cuestión eminentemente técnica, como son las elecciones, los procesos, los procedimientos y todas las cuestiones. Son organismos constitucionales que son eminentemente técnicos y especialistas en la materia que están tratando, ¿no? Pero dice el presidente, se los reparten, 3 para un partido, 3 para el otro y 1 para el más chiquito. Se lo reparten, él ha participado en esa repartición, que no se le olvide. ¿Pero sí sucede? Seguramente sí, y es normal en cualquier democracia. Si tienes representación de diputados y legisladores, evidentemente cada grupo parlamentario propone al que consideran más capaz y se ponen de acuerdo y cada quien postula a algunos y llegan a consensos, pero eso es normal y es natural, pero a final de cuentas ¿Sucede en Estados Unidos? Sucede en cualquier lugar, por supuesto que sí, no nos asustemos, eso sucede en cualquier parte, pero llegan gente técnica, no popular. El riesgo de someterlo a votación es que al rato te expones a que lo patrocine, no sé, un partido político, un empresario y al rato tengan que estar haciendo campaña, entonces de ahí brinquen a otros lugares. No, son cuestiones eminentemente técnicas, ¿no? Y un último apunte, sí. Habría que decir que dentro del presupuesto del INE va el de los partidos políticos. Comencemos por bajarle el presupuesto a los partidos políticos, que son el sueldo, reducirle el sueldo a los consejeros. Perdón, no nos va a resolver gran cosa. Se me hace más fácil, sí. Se me hace más fácil que los consejeros electorales ganen 5,000 al mes. Bueno, es que es una total incongruencia, ¿no? Es una total incongruencia eso. Deberían de reducirse el presupuesto a los partidos. Por cierto, el partido que más dinero tiene es Morena. Claro. Bueno. Perdón, sé que podríamos hablar mucho más de esto, los invitaré en otra ocasión, pero también me parece muy importante para todos nuestros televidentes. Canal 10 transmite en Guadalajara, en Jalisco, y hay un tema que se acaba de decidir. Como ha habido eventos violentos, ha habido balaceras en colonias populares, que las hay continuamente, y en otras que son colonias, digamos, más selectas, se determinó que va a haber patrullajes en los que participará la Policía Municipal, estarán reforzados por el Estado y también el Gobierno Federal a través de la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Es la solución? No, definitivamente estos patrullajes son otra vez una copia fiel de las volantas, de las columnas, de los retenes. Al final de cuentas van a estar
revisando a la ciudadanía que transita sin cuidado, a la ciudadanía que no tiene nada que esconder. Veamos cuántos detenidos hubo, cuántas armas se requisaron en el fin de semana que ya estuvo presente estos patrullajes. Pero doctor, ciertamente los resultados en términos reales pueden ser relativamente pequeñitos, pero no generan más percepción de seguridad. Yo digo que no, porque las patrullas, en la presencia de todos estos personajes, no han inhibido en ningún momento el crecimiento de los delitos, de los homicidios, de las personas desaparecidas, de los feminicidios en nuestro estado. Y eso indica totalmente que la percepción ya no es de los policías fantasmas gasparines, ya no asustan, ya no los respetan, ya no dan temor, porque ese discurso de abrazos, no balazos, todas esas actividades y acciones que han realizado los grupos delincuenciales en contra de marinos, de soldados, del ejército, de la propia Guardia Nacional, en donde los han humillado, en donde prácticamente se han reído de ellos, demuestra claramente la falta de respeto que le tiene el crimen organizado. Además que sabemos que tienen halconeo y que tienen infiltradas muchas instituciones de seguridad y que de ahí mismo sale la información para decirles en dónde van a estar, y obviamente que va a ser imposible que los sorprendan con un cargamento de droga, con un cargamento de armas, con un cargamento de dinero. Un gran atrape. Así es, no lo ha habido en tantos años, y estamos repitiendo una fórmula que puso en boga don Flavio Romero de Velasco, exgobernador de Jalisco en los 70s, ya mucho, de hecho él estuvo hasta en la cárcel después, recordemos, por una cuestión de un arma, de un arma de calibre muy pequeño, cuando él manejó la despistolización en Jalisco, que era un estado armado completamente, y que en aquel tiempo la policía estatal que hoy conocemos, pues precisamente, o preventiva se le decía en aquel tiempo, iba hacia las rancherías en la propia ciudad y desarmaba a las personas, pero porque casi toda la gente andaba armada. También por eso se implementó en ese tiempo y se tuvieron resultados. Hoy, yo insisto, si en 3 meses no nos dan resultados, queda claro que no nos sirvió. Bien, doctor, se nos está terminando el tiempo. Yo apelo a su capacidad de síntesis. Regáleme menos de un minuto. Yo diría que es cambiarle nombre a los patrullajes, son volantas, son retenes, son anticonstitucionales. Mi formación de abogado me lo dice. Ahora bien, si ya lo van a hacer, deberían de aprovechar para invitar a integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que estén patrullando junto con ellos y que sean supervisores de que no se violenten los derechos humanos de los jaliscienses. Y va enfocado a, como dijiste, a la percepción, más que pero ojalá que sí la mejore. Claro. El hecho de ver patrulla, a lo mejor puede que la gente se sienta un poco más segura. No creo, como dijo el doctor, que ataque a grandes delincuentes, a narcotraficantes y todo, pero sí a lo mejor otro tipo de delincuencia de otro tipo, ¿no? Pero sí va sobre el tema de la percepción. Híjole, qué lamentable que se nos termine el tiempo. A ver cuándo nos ponen en el Código Penal, que hay que detener un poquito el reloj, salvo que lo denunciemos. Doctor Héctor Ruiz, muchas gracias. A la orden. Buenas Doctor noches. Rubén Ortega, muy amable. Un honor. Y sobre todo a ustedes, muchas gracias. Esto fue Nosotros Decimos. Se nos termina octubre. Les deseo lo mejor en noviembre. Si pueden estar súper bien, qué bueno. Y si pueden estar mejor que eso, invítenme. Les deseo lo mejor y buenas noches.